Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Todos bienvenidos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre Agustino Recoleto en este programa en Santa Mónica Radio, donde exploramos la tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio Santo de la Santa Madre Iglesia. De, por supuesto, esa madre que también nos va transmitiendo y nos va conduciendo en este peregrinar de la vida que es la fe. La última vez que nos vimos hemos hablado sobre un tema fundamental. Hemos hablado sobre la revelación y qué es esto de la revelación, de cómo se da o cómo se ha dado la revelación. Revelación se entiende por la transmisión, la autocomunicación de Dios a la humanidad. Y lo hace en la creación, lo hace a través de su Hijo Jesucristo, que es la revelación plena. Este programa anterior ya hemos apartado o hemos hablado intensamente sobre esto de la revelación. En el día de hoy vamos a hablar un paso más, vamos a dar un paso más. Vamos a hablar sobre la transmisión de esta revelación. Y esta transmisión de la revelación está sostenida por un trípode. Este trípode es la tradición apostólica, el Magisterio Santo y la Sagrada Escritura. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo esto se va sosteniendo y cómo se va dando y cómo lo entendemos en la Iglesia Católica. Vamos en primer lugar a hablar sobre la revelación. Hay en un momento de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, él habla sobre esta tradición. Y justamente lo vemos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 15:3, donde habla: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Es decir, que el apóstol Pablo aquí está hablando que él transmite lo que ha recibido. ¿Y qué ha recibido? La tradición apostólica. Ha recibido lo que San Pedro y los demás apóstoles vivieron, experimentaron y comentaron a las diferentes comunidades. Bien sabidas son estas palabras del apóstol Pablo a los Corintios, a quienes les recuerda que él ha recibido una tradición de los mismos apóstoles y que él mismo fue evangelizando, fue usando también esta tradición sin querer ningún tipo de cambio a todas las comunidades a donde él fue llegando, incluso fundando. Es preciso reconocer que estas palabras son clave para entender que la fe que se transmite en la Iglesia está sostenida por estos tres grandes pilares fundamentales. Ya le hemos dicho: tradición, Sagrada Escritura y Magisterio Santo. Siendo, por supuesto, este último la instancia o la institución, el magisterio, la institución autorizada para la profundización y la transmisión. No hay otra institución autorizada para ello. La palabra tradición, y vamos a entrar un poquitito en el tema, tiene un origen latino en el verbo tradere. Un verbo latino, la palabra latina llamada tradere, que significa entregar, significa dar al otro. Cuando hablamos de entregar, hablamos esencialmente de una relación humana, una relación entre dos personas o grupos de personas que quieren comunicarse, que quieren entregarse una información, quieren entregarse también una experiencia. La palabra clave aquí, anótenla, es experiencia. Un ejemplo básico de esto se resalta en nuestra realidad y lo vemos todos los días, de generación tras generación. Nuestras relaciones,
la posibilidad de transmitir conocimientos, información, emociones, sentimientos que tenemos los seres humanos de generación en generación ha sido fundamental para nuestra existencia. La revelación es histórica, se da un espacio histórico y un momento histórico específico. En el Antiguo Testamento lo vimos cuando estudiamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el final del Antiguo Testamento, en la carta en los escritos de los Macabeos y los demás profetas, pero sobre todo tiene su culmen en la revelación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Este tiene un lugar en el seno del pueblo de Israel, de la comunidad de los discípulos, que forma parte de este pueblo de Israel. Jesús se encarna en un contexto histórico. En Belén, crece en Nazaret y predica por todo lo que hoy en día es Israel. La comunidad de discípulos, que son los apóstoles, son los que viven en este contexto histórico. Al ser histórico, es más que una mera transmisión de contenidos. Estamos hablando también de una experiencia que se va conservando y transmitiendo desde los apóstoles hasta nosotros. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que nosotros también experimentamos a Jesucristo resucitado. Experimentamos la relación y las verdades que ha revelado Jesucristo para todo su pueblo, que primero fueron 12, luego fueron creciendo un cúmulo de discípulos, de seguidores de Él, y luego, por supuesto, toda la Santa Madre Iglesia, que fue creciendo y ha ido creciendo en estos 2000 años de historia. La revelación se concretiza y se hace palpable, formal, palpable, por tanto, en la Escritura. Por eso es que la tradición apostólica y la Escritura, anoten esto que les voy a decir, se le denomina depósito de la fe. Sagrada Escritura y tradición apostólica son denominados depósito de la fe. Ahí está depositada en qué creemos los seguidores de Cristo. Por lo tanto, sería interesante ya ir poco a poco avanzando. Ya hemos entendido cómo es que esta revelación se va transmitiendo. Ahora vamos a unir las dos cosas. Vamos a unir estas dos cosillas. ¿Cuál es la relación que podemos decir que existe entre revelación y transmisión? ¿En qué será o cómo podemos decir que se van relacionando estas dos cosas sumamente importantes? Hay una necesidad de la transmisión, hay necesidad de compartirla, primero que nada porque sabemos que es un mandato divino. Sin la tradición, la revelación no llegaría íntegra. Y tiene que llegar de manera íntegra, tiene que llegar de una manera bien conservada. La dimensión universal, católica, de esta especie de forma salvífica, exige que se vaya conservando y transmitiendo. Vamos a decirlo de una manera un poco más clara. El mensaje salvífico, Jesucristo y los apóstoles lo tenían bien claro, es para toda la humanidad, para que el mundo sea uno y crea, para que todos crean en que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad. Ese es el mensaje de salvación. Ahora, eso exige que sea conservado, salvaguardado, conservado en su integridad, sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de mala intención o sin ningún tipo de, por decirlo de una manera bonita, de añadidos que no son parte de la revelación. Tiene que estar conservado y eso que se conserva se tiene que transmitir. Y eso lo tiene por autoridad la Santa Madre Iglesia Católica. El origen, por lo tanto, podemos concluir, el origen de la tradición es Dios. El origen de la Sagrada Escritura es Dios. El origen de la revelación es Dios.
pero Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para conservar y transmitir dicha tradición palpada, formal, pero también material en la Sagrada Escritura. Recordemos que la Escritura es la parte material de la tradición. Ahora, la parte formal es, por supuesto, esta tradición que da paso a la Escritura y también a las demás cosas que vivimos en la Santa Madre Iglesia. Pues bien, hemos estado hablando en el programa de hoy sobre la transmisión de la revelación. ¿En qué consiste todo esto y cómo se va dando? Poco a poco vamos construyendo y vamos también profundizando para poner cimientos en nuestra fe, en nuestra experiencia de vida. En nuestro segundo punto estamos hablando de cuál es la relación que existe entre esta revelación de Dios y la transmisión. Y tenemos que recordar que lo importante es la conservación sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de añadido, sabiendo que hay un contexto histórico que también influye y eso también se conserva en la transmisión de esta tradición, que lo formal es la tradición y lo material es la Escritura. Sin embargo, también tenemos que entender que el origen de la tradición es Dios. Dios también se revela en la tradición y en la Escritura. No olvidemos una cosa importante: la tradición es depósito de fe, igual que la Sagrada Escritura. Ahora, vamos a profundizar y seguir comentando un poco de cómo se da esta relación entre la transmisión y la revelación. El contenido de la tradición y de la revelación es el mismo Cristo Salvador. Ese es el contenido principal de la tradición y de la revelación. Es el mismo. Hablar de que Cristo es Dios. Hablar de que Cristo es el Salvador del mundo entero. El mandato de Cristo es bastante específico. El cumplido de forma oral por los apóstoles. Luego, por supuesto, desde los apóstoles hay una sucesión para que se dé esta transmisión íntegra y viva del Evangelio. Por lo tanto, el hecho de que hablemos de una tradición apostólica habla también de que hay una conservación y una sucesión y una transmisión fideligna, una transmisión también creíble de la revelación. ¿Por qué? Porque desde los apóstoles y sus sucesores, los obispos y toda la iglesia han sido los que han conservado, bien sea porque personalmente tengan también sus defectos, pero han conservado la tradición y han conservado también el mensaje de revelación de Dios y lo han transmitido íntegramente a través de los siglos. Ahora, en otras palabras, es importante decir lo siguiente: la tradición para la iglesia, ¿qué es entonces? Son tres cosas. Es un acto o proceso de transmisión cuyo objeto tiene como contenido que lo va transmitiendo y tiene un sujeto, es decir, a quién se dirige. Vamos a explorar un poquitico esto. La tradición para la iglesia es un proceso o acto de transmisión. Es decir, lo entendemos como la autocomunicación vivificadora de Dios. Dios se quiere comunicar, se quiere dar a conocer y quiere entrar en una relación con la humanidad. Esto lo podemos contemplar en un documento de la dogmática del Concilio Vaticano II llamado Dei Verbum, Palabra de Dios. Este documento dogmático es fundamental hoy en día en la Iglesia. Los que no lo conozcan, les invito a que exploren un poco más sobre estos documentos. La Dei Verbum número 2 habla de esta autocomunicación de Dios. Y esta autocomunicación, este acto y proceso de transmisión, es importante porque no se trata solo de transmitir un contenido, sino de una presencia viva de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la presencia viva que va también, que es como el corazón, va moviendo todo lo demás en la iglesia. La va moviendo todo en esa especie de complejo gigantesco que tiene la iglesia. Podemos decir que Dios sigue conversando con la esposa de su Hijo amado
a través de la transmisión de la tradición de la iglesia, en su palabra. Es Jesús el esposo y la esposa es la iglesia. Jesús le sigue hablando a su esposa a través de la tradición de la iglesia. Ahora, ese es el acto. Ahora, el objeto es este contenido y la conservación de la revelación. Justamente, la revelación es más que una instrucción, pues tiene un lugar en las obras y las palabras, tanto de Jesús de Nazaret como de los apóstoles y la sucesión de los apóstoles, que es la Iglesia Católica. La tradición se realiza, digamos que tiene también esa especie de alargue, tiene también esa especie de concretización y actualización en la doctrina, la vida y el culto de la Iglesia. Y esto lo dice la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, en su número 8. Insisto en que, para profundizar, busquen estos documentos, Dei Verbum o Palabra de Dios del Concilio Vaticano II. Por tanto, esto, si bien tiene un acto que es transmitir, un objetivo que es transmitir la palabra de Dios, nos preguntaríamos a quién va dirigido. Y va dirigido a un sujeto. Y el sujeto es el pueblo cristiano unido a sus pastores. La unidad de la iglesia es fundamental y la garantía de unidad de la iglesia está constituida por sus pastores, que son los sucesores de los apóstoles. Y esto está también en la Constitución Dogmática Dei Verbum número 10. Podemos afirmar que el objeto de la tradición es la misma revelación, que es aquello que Dios ha querido decirle a la humanidad para que esta humanidad, nosotros, los hijos de Dios, podamos estar salvos. Y esto está de manera explícita e implícita en la Escritura. Y aquí esto está interesantísimo. Okay, no sé ustedes, pero yo estoy, la verdad que aquí bastante emocionado, porque lo que nos quiere decir es que la tradición de la iglesia está conservada de manera explícita, tanto en la palabra de Dios como de manera implícita en la tradición. La tradición es la que se encuentra como explicación de la Escritura. La tradición explica la Escritura y la Escritura también explica la tradición. Explícita en la Escritura, pero también implícita en la Escritura. Y esto es fundamental para todos nosotros. Esta especie de cuestión implícita o explícita siempre tiene que tener en cuenta la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque no solamente la Sagrada Escritura es depósito de la fe, la tradición también es depósito de la fe. Y ambas, como son depósito de la fe, hacen vida y se presentan y hacen vida en su iglesia a través de los sacramentos, a través de los sacramentales, de las expresiones de la fe del pueblo de Dios, etc. Por eso es que son sumamente importantes. Y hay dos modos de distinguir la tradición. Es una tradición apostólica y la tradición eclesiástica. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Y por qué esto es importante? Porque alguien la tiene que conservar y alguien la tiene que continuar. Alguien la tiene que salvaguardar para que no se corrompa y para que siga siendo un mensaje efectivo a través del Espíritu Santo para todos nosotros, como lo ha sido en los 2000 años de la historia de la Iglesia. La tradición apostólica, muy sencilla, pero lo voy a repetir hasta el cansancio. Doctrina revelada, enseñada por los apóstoles y experimentada y vivida como auténtica enseñanza de Jesús. Es esta especie de, es el don revelado, el mismo ser de Dios que ha sido revelado a los apóstoles y las enseñanzas que los apóstoles han conservado y quedan hasta hoy por medio de la sucesión apostólica. Y luego está la tradición eclesiástica. ¿Cómo es esta tradición eclesiástica? Pues muy fácil. Es la continuación de lo anterior, de la tradición apostólica, explicitada o explicada progresivamente a lo largo de la historia de la Iglesia bajo la tutela
del magisterio eclesiástico. La misión es ser continuadores de los apóstoles. Es decir, que los obispos son aquellos que tienen esta autoridad para realizar esta magnífica labor. Son sucesores de los apóstoles. Bien, ahora, vamos a hablar en este tercer bloque sobre la relación que existe entre la tradición y la Sagrada Escritura. El problema se planteó desde hace mucho tiempo, bien, y para los entendidos en la materia, este problema se profundizó y se evidenció más cuando se habló de la reforma protestante del luteranismo por allá en el siglo XVI en Europa, que fue uno de los grandes problemas que hubo en la Santa Madre Iglesia. Aunque siempre hemos tenido conflictos, pues este resaltó bastante. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, que es un primo agustino, que fue la causa de toda esta reforma, él, creyendo que hay un peligro si se olvidaba este querigma, este anuncio apostólico, y también afirmaba que había una especie de subordinación total, a la tradición eclesiástica, se podría llegar a abandonar la tradición. Y él, Martín Lutero, funda esta especie de expresión llamada sola escritura. Es decir, solamente la escritura es la única autoridad única, material y formal. Que, si me preguntan, queridos hermanos, esto ya de por sí contiene un error garrafal. ¿Por qué? Porque la escritura proviene de la tradición apostólica. Luego es cortar relaciones con la madre o la matriz del hijo. Básicamente, es cortarle las manos a todo el trabajo que se ha hecho. Es como sacarle el motor a un automóvil o sacarle el corazón a un ser humano. Es literalmente desvincularse de la autoridad, pero solamente desvincularse del origen. He ahí el error del protestantismo formado por la reforma de Martín Lutero. Vamos a profundizar esto, porque lo que querían ellos era quitarle la tradición a la escritura. El problema es el siguiente, vamos a ir a lo que nos conviene. El problema es el siguiente, si decimos que todo está en la escritura, eso también tiene que ver con decir que el Espíritu Santo es una especie de lapsus, o tuvo una especie de lapsus, como un olvido, entonces, y un olvido grande, porque el olvido que tuvo fue durante 1500 años. Y no podemos decir que el Espíritu Santo se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Ya está. Es así de simple. Por ello, se vuelve necesario decir que el Espíritu Santo es la garantía de que en la Escritura está todo lo esencial para la fe. Y del mismo modo, el Espíritu asiste a la Iglesia en la progresiva explicación de las verdades. Y esto está planteado y se formaliza en la tradición, que es el origen, y mantiene y conserva la revelación a través de los años, de generación en generación, y el magisterio santo, que la va actualizando, la va haciendo entendible y la va dando a conocer y enseñando a todas las generaciones. Porque el Espíritu Santo, hermano, no se equivoca, porque Dios no se equivoca. Es así de sencillo. Ahora, aquí hay un problema con el tema de la dogmática. Recordemos que la dogmática son las enseñanzas de la Iglesia. Dogma es enseñanza. Bien, y yo me uno a las enseñanzas que me dice la tradición de la Iglesia, porque es la autorizada por Jesús para enseñarme en qué consiste la salvación. Y es lo siguiente, de todas maneras esto lo vamos a resolver muy sencillo, no se preocupen. La definición dogmática es necesaria para explicitar el contenido bíblico. Yo necesito una autoridad, un piso donde yo ponerme de pie para que yo pueda aprender las enseñanzas de Jesús de Nazaret.
las enseñanzas de los apóstoles, porque de lo contrario cualquier cosa vale. Ya lo anunciaba San Pedro, no recuerdo si es en la primera o la segunda carta, creo que es en la segunda carta, donde él dice que hay que tener cuidado con estos falsos interpretadores de la palabra de Dios, porque no puede estar sometida a interpretaciones personales. Tiene que estar sometida al Espíritu de Dios, que se concretiza en la sucesión apostólica. Por lo tanto, esto evita que haya una mala interpretación. Todo dogma como verdad normativa está contenida en la revelación, en la Escritura. La dogmática no enseña cosas que no estén de manera explícita o implícita en la Escritura. Por lo tanto, no podemos decir, cuidado acá, no podemos decir que la revelación crece. No, la revelación no crece. Como si algo nuevo se dijera de vez en cuando. No, eso no lo podemos decir. En cuanto a contenido, todo el contenido de la revelación, como dijimos en capítulos anteriores, en episodios anteriores, se termina con la muerte del último apóstol, que es San Juan, apóstol y evangelista. Si crece es nuestra comprensión de la revelación con la asistencia del Espíritu Santo. Crece nuestra comprensión, pero no la revelación como si algo nuevo se dijera. Crece nuestra comprensión de la revelación. Por lo tanto, la Escritura es fuente de revelación. Está inspirada por el Espíritu Santo. Viene de los apóstoles y por ello es palabra de Dios. Y porque necesita explicitación, necesita concretización, necesita ser conservada de generación en generación y ser enseñada de generación en generación, está elaborada progresivamente en la Escritura. Necesita de la tradición, necesita de su enseñanza, quien la enseñe. Y esto se hace por asistencia del Espíritu Santo. No sería palabra de Dios, pero sí de la Iglesia, si esto no se elabora de esta manera. Justamente, sin el Espíritu Santo, sean solamente palabras que tienen un papel, pero no, es palabra de Dios y la tradición asistida por el Espíritu Santo es la que la conserva. ¿Cómo es la solución a este gran problema que hubo en la Iglesia, que quería en la Reforma protestante desvincular la Escritura de la tradición y de un magisterio de la Iglesia, ¿no? Por miedo a que hubiese una especie de pérdida del carisma primitivo y que la dogmática también perdiera el sentido también. Paradójicamente nada de esto sucedió, y sucedió exactamente todo lo contrario. Justamente sucedió para Martín Lutero y los luteranos y los de la Reforma, sucedió todo, exactamente todo lo que no querían que sucediera. Perdiendo la tradición o desvinculándose de la tradición de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia, la Escritura fue sometida a muchísimas, de una manera bonita de decirlo, malinterpretaciones y se desvinculó de su origen. Insisto en lo que había dicho antes, quitarle el magisterio y quitar la tradición a este trípode, pues se cae, evidentemente, no se sostiene. Es quitarle el corazón y el cerebro al cuerpo, es desvincularlo de la posibilidad de desarrollarse. E incluso podemos decir hoy en día que la Reforma protestante, que luego se expandió y fue creciendo de una manera desmesurada, sin ningún tipo de autoridad, se desvinculó totalmente de su realidad fundamental, fundando un montón de iglesias sin ningún sentido y crearon su propio magisterio y su propia tradición. Esto es lo que también no se entiende de la Reforma protestante. Queriendo no tener tradición, crearon su propia tradición y queriendo desvincularse de un magisterio, crearon su propio magisterio.
Razón tenía, por supuesto, y por eso es palabra de Dios, el apóstol San Pedro, ¿no? Está desvinculándose de la verdad que es nuestro Señor. La Escritura, por lo tanto, es fuente de revelación, está inspirada por el Espíritu Santo y viene de los apóstoles. Por ello es palabra de Dios. Y porque necesita explicitación no contenidas en la misma Escritura, necesita de la tradición, que es elaborada progresivamente por asistencia del Espíritu Santo. Sin ello, sin el Espíritu Santo y sin la tradición, la Escritura serían solamente palabras. Y ya está. Esto es así. Ahora, no se puede perder de vista la unidad de origen y fin de la Escritura y la tradición. ¿Cuál es esta? Pues muy fácil. La Escritura precisa de la tradición para el conocimiento de nuestro canon bíblico. Que volvemos otra vez a lo mismo. La Reforma Protestante y sus múltiples iglesias que se fundaron luego de esta, desvinculándose de la Iglesia de Jesucristo, cortaron y quitaron libros de la Biblia. Cortaron algunos libros del Antiguo Testamento e incluso algunos del Nuevo Testamento, Bien, y también la traducción, la interpretación de algunos textos también se hizo de manera desmesurada, sin ningún tipo de cuidado. Y aquí grandes problemas. Por lo tanto, se precisa de la tradición para el conocimiento del canon bíblico, ya que eso también actualiza nuestro mensaje salvífico. Y la tradición precisa de la Escritura como norma que establece la inspiración que garantice su apostolicidad y fecundidad. Vieron que una se necesita a la otra. De hecho, no tendríamos Sagrada Escritura si no fuese por la tradición. Y no tendríamos tradición si no fuese por la Escritura. Porque una se apoya en la otra. Comparten ambas un origen, un contenido y un fin. Origen, contenido y un fin. El origen es Dios, el contenido es la revelación, la salvación, y el fin es que todos seamos uno como el Padre y el Hijo quieren que seamos. Dios es el origen. El contenido es el querer de Dios de comunicarse a toda la humanidad a través de toda la historia en su Santa Madre Iglesia. Y el fin, la salvación. Y vuelvo otra vez a este documento importante de la Santa Madre Iglesia del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, en su numeral 8. Explícitamente, tradición y Sagrada Escritura manan de una misma fuente, que es la revelación de Dios. Manan de Dios. Incluso el magisterio también manan de una misma fuente. Es el depósito de nuestra fe. ¿Cómo vamos a creer si no vamos al depósito? ¿Cómo vamos a obtener agua si no vamos a la fuente? Es muy sencillo. Ahora vamos a nuestro último apartado. El magisterio santo. El magisterio. La autoridad para enseñar a todas las generaciones el contenido de la salvación. El magisterio se entiende por cuerpo de pastores que ejercen en la iglesia la función de enseñar, interpretar y proclamar con autoridad la palabra de Dios. Vuelvo otra vez a esto. El magisterio se entiende por el cuerpo de pastores, de obispos, que ejercen en la iglesia la función de enseñar en primer lugar, de interpretar en segundo lugar y proclamar con autoridad la palabra de Dios. Es justamente en esto en que consiste el magisterio santo de la iglesia. Al decir que es de institución divina, nos referimos a la misión que tiene, que es evangelizadora. Su misión es la que le da este adjetivo de divino. Recordemos lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Vayan y enseñen a todos los pueblos. Y se lo dice a los apóstoles. Vayan y enseñen.
Los apóstoles son el punto de referencia irrenunciable para conocer la verdad salvífica. Y esto lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42. Por lo tanto, los que tienen autoridad para enseñar son el Papa y los obispos. Todo lo demás, el clérigo, los catequistas, los diáconos, los religiosos, somos los que cumplimos esta función de enseñar lo que la autoridad, el Papa y los obispos han decretado. ¿Por qué? Porque ellos conservan por la tradición esta transmisión de la revelación. Ellos conservan y son garantía de transmisión de generación en generación, siendo auténtico con autoridad pastoral y jerárquica, muy importante. Por lo tanto, la función del magisterio, según la Dei Verbum número 10, son las siguientes. Anoten: conservar e interpretar auténticamente y con autoridad. Conservar e interpretar auténticamente con autoridad. Función de docente y diciente, el servicio de la palabra de Dios. Docente con esa calidad de servicio de la palabra de Dios. Tercero, lo hace con asistencia al Espíritu Santo, no con, digamos, quereres personales, no, es con asistencia al Espíritu Santo. Cuarto, oye, guarda y expone y propone lo que ha de ser creído. Esta es una de las grandes funciones del magisterio. Oye, guarda, expone y propone para ser creído, todo lo que ha de ser creído. Vamos a nuestras conclusiones, que son las siguientes. La relación entre magisterio, escritura y tradición son las siguientes. Tienen un mismo origen y fuente, que es Jesucristo. Es un trípode que tiene la misma fuente. Mismo caudal, que es la iglesia. Bellísimo esto. Tienen un mismo caudal, que es la iglesia. Misma meta, la salvación de toda la humanidad. Mismo origen, Jesucristo, mismo caudal, la iglesia. Misma meta, que es la salvación de toda la humanidad. Y para eso está la escritura, que se actualiza por medio de la tradición viva y eficaz. La tradición que tiene que ser contrastada para discernir en las tradiciones de la iglesia de la tradición original. Y el magisterio que contribuye en ese discernimiento y verificación, dando a conocer la verdad revelada con autoridad. Lo demás, queridos hermanos, como diríamos algunos, baladí. Así que permanecer en nuestra Santa Madre Iglesia es permanecer en la iglesia fundada por Jesucristo, que tiene un caudal, que tiene origen y que tiene una meta, que es ser todos unos como el Padre y el Hijo quieren que seamos. Gracias por acompañarnos. Que Dios los siga bendiciendo. Esto ha sido Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Te ha acompañado Fray Jorge Contramaestre Agustino Recoleto desde tu Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Corazón en Llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.